Bueno, muy buenas tardes ya casi, ¿cómo están? Hoy quiero hacer un videito corto explicando, hablando un poquito del acontecimiento astrológico que va a pasar el 15 de mayo, o sea, mañana, que es la entrada de Urano, del planeta Urano, en el signo de Tauro. Pero antes de eso, quiero darle un saludo pues a todas las madres en su día, un día atrasado, pero bueno, que hayan disfrutado mucho en familia y en especial para las que tienen hijos chiquitos que aprovechen ese regalote de la vida, que después se les crece muy rápido y se olvidan, se olvidan de uno un poco. Eh, y bueno, y recordarles también para las madres que también tienen hijos pequeños que la carta natal también se le puede hacer a los hijos. Es, eh, es una herramienta muy chévere y muy útil para ustedes porque mediante la carta, que es un poco el mapa también del inconsciente de los hijos, de sus intereses, sus aptitudes, sus falencias, se pueden conocer mucho mejor y poder, digamos que, guiarlos para sacarles el máximo potencial. Saber de qué manera aprenden, cuáles son los intereses que tienen, qué se les puede facilitar en la vida o qué se les puede hacer más difícil. Entonces, con ese conocimiento que tengan los padres, de alguna manera pueden pues explotar mucho más el, 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 eh, el camino que recorren sus hijos, ayudarlos, digamos, a que se adapten mejor a la vida. Entonces ese también es un muy buen regalo para ustedes para conocer mucho más a sus hijos. Entonces, si quieren saber más del tema, me pueden eh, escribir o preguntar. Estoy hablando a un par de personas. Bueno, listo. Y entonces, pues vamos a hablar. Ojalá no me extienda tanto. Es un tema muy interesante, pues yo a veces me da verborrea y empiezo a hablar más de la cuenta, pero bueno, es un tema muy interesante y pues así la gente, digamos que, o en general la gente, digamos, no sepa mucho del tema y no crea mucho, pues realmente sí es un acontecimiento un poco mundial lo que va a pasar y que ya se está sintiendo, que vienen grandes cambios, digamos a nivel de las estructuras del mundo. Y eso es lo que quiero contaros un poquito hoy acerca de Urano, el planeta Urano, que entra al signo de Tauro. Entonces, digamos que para empezar, para contextualizarlos, voy a hablar un poquito de lo que es Tauro. Ya lo hemos hablado en otros videos, pero básicamente Tauro es el signo de la mitad de la primavera. Entonces, es un signo, digamos, de abundancia, de tener, ¿no? Porque digamos, el ciclo natural está en el momento donde da frutos, ¿sí? Donde la naturaleza es productiva. Entonces, se asocia al trabajo, al tener, a los logros, digamos, a la estabilidad, al trabajo, a producir bienes y servicios. Entonces también por eso está obviamente relacionado tanto con el confort y el trabajo, pero también con el dinero, con la capacidad de digamos, de generar ganancias concretas, tangibles o materiales a partir, digamos, de lo que uno hace. ¿Sí? Por su parte, Urano es un planeta disruptor, es completamente diferente digamos, a la energía del taurino. Entonces, solo para que me entiendan un poquito, las sincronicidades que se dan, digamos, en astrología, que son cosas que uno no se puede explicar, digamos, a través de la razón. En 1871 encontraron a Urano, ya lo habían visto, pero pues digamos que finalmente un científico con un telescopio se dio cuenta que existía este nuevo planeta. Fue el primer planeta descubierto por métodos, digamos, tecnológicos o a través de la tecnología y la ciencia, es decir, un telescopio. Por eso Urano también tiene que ver mucho con los avances tecnológicos y científicos. Y curiosamente, cuando lo encontraron, en esa década empezaron las mayores revoluciones pues, que ha vivido el ser humano que vivió digamos, en el periodo de su existencia, que casi que marcaron un salto cuántico en el progreso del ser humano, que fueron la revolución industrial eh, y varias revoluciones, digamos, de países que estaban colonizados. Entre ellas también la Revolución Francesa, que su lema era la igualdad, la fraternidad y la libertad. ¿Sí?
Eh, y lo curioso precisamente es que cuando descubrieron ese planeta, pues el planeta arquetípicamente o simbólicamente es todo lo que, eh, digamos, son con esos conceptos con los que está asociados. Urano es el, digamos, es el revolucionario que hay en uno. Es el que transgrede las normas establecidas por Saturno, porque Saturno, digamos que simbólicamente y antiguamente era el planeta, digamos, más lejano y el que definía los límites del sistema solar, el planeta de los anillos. Entonces, lo que existía fuera de Saturno, pues no existía, porque él era el último planeta. Y ahí, hasta ahí como que llegaba el sistema solar. Cuando entró en escena Urano, pues de repente la noche cambió ese orden establecido por muchos años, ¿sí? Y amplió, digamos que los límites del sistema solar. Entonces, fue, digamos, como la actuación de ese rebelde que dijo, no, un momentico, a mí me meten en el cuento y rompió los esquemas para, digamos, para ampliar la visión del mundo. Y eso es lo que significa Urano, digamos que en astrología, es el planeta de los cambios imprevistos, de la necesidad de cambiar, digamos, que de generar desestabilidad, ¿sí? Para propiciar un cambio, ¿sí? Entonces allá van mirando, digamos, la diferencia que hay abismal entre Urano, que es el planeta del cambio, lo poco convencional, y Tauro, que es lo estable, lo que yo conozco, a lo que yo, digamos, me aferro, eh, y, y, digamos, eh, sí, con lo que, digamos, me siento cómodo en el día a día, lo que ya conozco, ¿sí? Eh, en mitología, digamos, Urano también es bueno saberlo. En mitología, Urano es el padre de Saturno, ¿sí? Y era un dios, era el dios de los dioses, era el dios del cielo, de hecho. Gea era, digamos, la madre primordial de donde venía la vida, y Urano era el cielo, eran los límites, era el firmamento, ¿sí? Firmamento viene de la palabra, por eso se llama firmamento, porque viene de la palabra firme, es decir, estaba estático, estaba firme en el cielo, y así es como se ve el cielo, se ven punticos que están firmes, salvo los planetas y el sol y la luna que se mueven. De resto todo está, aparece quieto, estático, entonces por eso Urano se llamaba el dios de los cielos o del firmamento, ¿sí? Y Urano, digamos que también era un dios, pues bien poderoso, ¿sí? Que se comía, digamos, a sus creaciones, y Saturno, que era uno de sus hijos, lo mató con la hoz, que la hoz es el símbolo de su anillo, ¿sí? Como recortado. Entonces también tiene mucho que ver con ese, digamos, con esa pelea simbólica entre la autoridad o entre el padre y el hijo, ¿sí? Entre transgredir esa autoridad. En este caso, digamos, el origen, digamos, de toda esa historia de transgresión y eso fue la relación entre Saturno y Urano, ¿sí? Eh, y ya lo que les contaba, que sincrónicamente, digamos, Urano apareció en escena en el mundo actual cuando empezaron alternadamente o en ese mismo momento empezaron todas esas revoluciones, la revolución científica, industrial, de los derechos humanos. Entonces digamos que no es algo a pasar por alto. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en este fenómeno de la entrada de Urano en Tauro? Urano estuvo 7 años en Aries. Urano es un planeta que tiene un ciclo de 84 años, entonces se demora alrededor de 7 años en cada ciclo. Mañana entra un Tauro y se va a quedar durante 7 años aproximadamente. Entonces, eso tiene, digamos, varias implicaciones. La primera es, digamos, una implicación a nivel mundial que ya se está sintiendo, ¿sí? Y básicamente, si miran las noticias últimamente, van a ver, que en varios países la Tierra se está abriendo, por ejemplo. Es decir, Urano, el de los cambios, está desestabilizando a Tauro, que es la Tierra, la Tierra firma lo concreto, la naturaleza. Entonces, digamos, ya empiezan a haber cambios reales y concretos que se ven en la naturaleza. Se abre la Tierra, empiezan a haber más movimientos telúricos. Urano, como estaba relacionado, digamos, que con la tecnología y con la ciencia, entonces también tiene que ver mucho con la aviación. Entonces, seguramente también en estos tiempos, digamos, en un periodo prudente de tiempo, van a empezar también a ver de pronto a haber accidentes aéreos, seguramente. Mm, eh, y pues porque básicamente es como, para que entiendan también un poquito mejor la historia, es como si Tauro, que es una finca, ¿sí? Donde se trabaja, digamos, desde temprano, se cultiva, todo está tranquilo, sabemos que tenemos unos horarios,
que trabajamos y producimos, que tenemos lo nuestro, que estamos tranquilos y llega de repente un amigo del dueño de la finca que es Urano, que es el tipo diferente, poco convencional, que de repente viene a cambiar y a desestabilizar ese orden. Y eso es lo que va a hacer Urano, con todo lo que representa Tauro. Eh, entonces, digamos, ¿qué va a pasar a nivel mundial en estos años o digamos, en los primeros años de la entrada de Urano en Tauro? Que ya, también se ha visto y que ha empezado a suceder. La criptomoneda, Tauro tiene que ver con el dinero, con la banca, entonces básicamente es, y Urano como tiene que ver con la tecnología, la ciencia, el desarrollo y el progreso, para bien o para mal, es digamos una revolución, un progreso en cómo manejamos, digamos, el dinero. Entonces por eso, digamos, desde ya hace un tiempo, eh, digamos, empezó la revolución, digamos, de la moneda virtual, de las criptomonedas, y todos los bancos eventualmente de aquí a unos 7 años van a tener, digamos que, volverse electrónicos o funcionar, digamos, por medio de la tecnología, porque si no queda obsoleto. Muy seguramente en unos buenos años también el dinero físico ya va a ser una realidad, seguramente se va a volver obsoleto y todo va a ser por medio de transacciones electrónicas. Es decir, Tauro, que es la banca, las finanzas y el dinero, se va a volver, digamos que progresivo o electrónico o tecnológico por la entrada de Urano, ¿sí? También seguramente van a haber nuevas caídas de la banca, cambios en la banca imprevistos, porque Urano tiene que ver con lo imprevisto, lo intempestivo, lo que nos coge, digamos, de sopetón y no nos dimos cuenta, nos mueven el piso y cuando nos dimos cuenta ya estamos por ahí metidos en un hueco, más o menos. Eso es lo que significa, es decir, la tierra que tengo en la finca que estoy, me le abren un hueco y por allá estoy ya y no sé, digamos, qué fue lo que pasó, ni a qué horas, ni cómo, pero pues después uno se da cuenta que es una necesidad de cambio, que le está pidiendo, digamos, el sistema o la naturaleza al ser humano para que se despierte y coja, digamos, que por el camino que es, ¿sí? Entonces, digamos, también van a haber cambios en ese sentido. Seguramente también como Tauro tiene que ver con la agricultura, con el campo, con la naturaleza, con la alimentación, con la vivienda, con la vestimenta también, digamos, todo lo que produce la naturaleza, van a haber cambios en ese sentido. Entonces ya también se están viendo. Mm, Va a empezar, digamos, entonces las nuevas tecnologías, digamos, de cómo trabajar la tierra, de cómo hacerla más productiva, alimentos, digamos, tecnológicos, entonces ya estamos viendo que están, digamos, haciendo carne sintética o carne, digamos, de origen vegetal. Entonces va a haber también una revolución en todo, digamos, en todo ese ámbito de lo que tiene que ver, digamos, con la alimentación, con la construcción y con la vestimenta. Nueva ropa que digamos, se va a empezar a hacer, digamos, a hacer más mainstream, ropa hecha de elementos reciclados, de botellas, o encuentran, digamos, nuevos elementos de la naturaleza que no contaminan tanto. Entonces, todo eso también va a empezar a ver. Y nuevas formas, lo que les contaba, digamos, de generar eh, productividad de la tierra de una manera más tecnológica, para bien o para mal. Eso también depende de los países y de quién tenga Tauro o Urano de una manera positiva o negativa, digamos, en el mapa de su carta, ¿sí? Entonces, puede ser que hagan campos de concentración, como no hemos visto hace mucho tiempo, donde matan a los animales, eh, digamos, en masa para que la gente coma, o puede que de pronto lo que hagan, digamos, sea humanizar y poner la tecnología en servicio de la humanidad de esos procesos para que los animales no sufran tanto, por ejemplo. Entonces, digamos, todos son cambios que se van a empezar a dar. Eh, digamos que eso a nivel mundial, van a pasar muchas cosas más, pero digamos, eso básicamente es lo que puede llegar a pasar, porque Tauro, lo que les contaba, tiene que ver con la estabilidad, con el dinero, con la banca, con las posesiones, entonces todo eso a nivel mundial, digamos, va a cambiar. El manejo, la relación con el dinero, con las posesiones, eh, la banca, en general, digamos que va a sufrir un gran cambio, y digamos la estabilidad de muchos países, ¿sí? Y la estabilidad pues tiene que ver con las cosas tangibles, con lo que yo poseo, dinero, bienes, lo que yo produzco. Y todo eso va a generar unos cambios porque finalmente cuando cuando eso pasa, digamos, con Urano, la invitación es a darse cuenta que lo único que permanece o que es estable en el mundo y en la existencia es el cambio, ¿sí? Y el que no se adapta a los cambios, pues
eventualmente un cambio le va a dar más duro de lo esperado, ¿sí? ¿Y cómo va a funcionar eso? Ya digamos, individualmente y que se manifiesta en la carta natal de cada una de las personas, pues muy bien, va, digamos, las personas que van a experimentar más rápido, más puntualmente esos cambios, y no es que los se están sintiendo ya, son las personas que nacieron en los primeros días de Tauro, o en los signos, se llaman en los signos fijos, es decir, los signos que están en la mitad de las estaciones, que son Tauro en la mitad de la primavera, Escorpión, que es la mitad del otoño, eh, Leo, que es el signo fijo de verano, la mitad del verano, donde el sol está en su máximo esplendor, ¿sí? Y Acuario, que es la mitad del invierno. Esos signos fijos, eh, los que nacieron en los primeros 5 días de cuando empieza, digamos, el signo, van a sentir muy fuerte ese cambio, para bien o para mal también, depende de cómo está la carta natal. Por eso la carta natal es muy importante verla de manera individual, y por eso, digamos, los horóscopos no funcionan, ¿sí? Las predicciones de pronto mundiales sí un poco, porque no tienen que ver directamente con cada persona, pero digamos la carta natal, pues como es un mapa individual, uno no puede ponerse, digamos, a decir qué puede llegar a pasar muy concretamente en la vida de las personas, porque pues si no saben dónde están los planetas y los actores, pues no se sabe nada. Pero al saber que, digamos, cuando que una persona nace, digamos, al comienzo de Tauro, por ejemplo, que son los primeros días después del 21 de abril, uno sabe que el Sol está en determinada posición. Y Urano va a entrar en esa posición, como les dije, desde mañana. Entonces, ¿qué va a pasar o qué les puede llegar a pasar a esas personas que les dije que cumplen años en los primeros días de Tauro, Escorpión, Acuario y Leo? Van a tener cambios en la estabilidad de su vida en varios aspectos. El primer aspecto puede ser a nivel de las relaciones. Entonces, seguramente pueden conocer a alguien nuevo imprevistamente, o rompen una relación imprevistamente, o se la rompen a ellos. Seguramente van a tener cambios de trabajo, o los echan, o renuncian, o digamos se independizan y empiezan a trabajar por lo suyo, que tiene que ver con Tauro. Por ejemplo, en ese sentido, nuevas formas de ganar dinero también. Necesitan, digamos, empezar a mirar, digamos, cómo formas diferentes, porque ya se habituar mucho de la forma en que se relacionan con el dinero y con lo que ganan, que tienen que generar hay una necesidad de cambio en ese sentido, para sentirse, digamos, como que vivos y mirar de alguna manera cómo generar nuevas relaciones o nuevos ingresos de dinero, ¿sí? Pueden haber, digamos, pérdidas financieras, porque Tauro tiene que ver, digamos, con las inversiones también que uno hace, con las propiedades que uno tiene. Entonces, gente que por X o Y pierde plata de repente en una mala inversión, empieza a tener, digamos, que problemas con un bien que tenía, con una casa, con una oficina que tenían, ¿sí? Seguramente también, digamos, van a tener procesos de modernización o cambios a nivel del trabajo o de su oficina. Entonces, digamos, que modernizan la oficina o modernizan la casa, ¿sí? O que empiezan, digamos, a tener cambios imprevistos en la casa, sobre todo con electrodomésticos, porque los electrodomésticos y el electromagnetismo tiene que ver con Urano, ¿sí? Entonces hay veces cuando eso pasa, cuando Urano pasa por la casa 4 de las personas que representa el hogar físico como tal, van y uno se le dañan de repente todos los aparatos electrónicos, o algunos, porque Urano, digamos que es el que maneja la electricidad, ¿sí? Porque la electricidad, digamos, son como esas ideas y esas cosas que están por ahí, pero que uno no puede coger, ¿sí? Entonces, le repito, digamos, eso es lo que puede llegar a pasar con esos signos. Algo que seguramente ya le tuvo que haber pasado en este año y en el año pasado a la gente que cumplió años en los últimos meses de los signos cardinales. Los signos cardinales son los que abren las estaciones. Entonces, Aries en primavera, Libra, que abre el otoño, Capricornio, que abre el invierno, y el verano, que lo abre Cáncer. Entonces, la gente que nació en esos últimos días de esos meses, seguramente también vivieron o están experimentando o experimentaron recientemente esos cambios en esos aspectos de su vida, ¿sí?
muchos cambios. ¿Por qué razón? Porque digamos que psicológicamente, o digamos en términos de astrología psicológica, digamos los arquetipos del cambio representados por Urano, entre otros, indican que hay una necesidad del ser humano de evolucionar, ¿sí? De no quedarse estancado, ¿sí? Y si la persona, por X o Y razón, no propicia el cambio, ¿sí? Y no acepta que lo tiene que hacer, y como cambiar es algo muy complicado, si uno se le dificulta, pues porque es normal, ¿no? Uno está cómodo y lo nuevo, la incertidumbre, pues genera, digamos que ansiedad. Pero si uno no cambia sabiendo que tiene que cambiar, el entorno lo cambia a uno. Es decir, eso se llama proyección. Lo que yo no cambio internamente y que hay una necesidad de cambio, el exterior genera ese cambio en mí, ¿sí? Entonces ahí es cuando pasa, digamos que uno sabe, digamos que está en una relación que no le conviene o que está ahí más o menos y de repente uno por no cambiar, pum, la pareja se consigue un amante o lo echa uno de repente, ¿sí? O de repente las personas que les comento y que les va a pasar también a las otras si uno no se prepara, para eso es la carta natal, que saben que tienen que independizarse ya porque no están dando lo mejor de sí, o que tienen que cambiar de trabajo porque no les está llenando y demás, y de repente, de un día a otro, recorte de personal o hasta luego que estés muy bien, ya no necesitamos de tus servicios, entonces puede llegar a pasar todo eso, ¿sí? O que tenían que invertir cuando ver y tenían la oportunidad y no lo hicieron, entonces cuando lo hicieron pues perdieron todo o no lo hicieron y pues no ganaron lo que su amigo podía haber ganado, por ejemplo. Entonces todo ese tipo de cosas pasan por la sencilla razón de que Urano, cuando pasa por nuestro signo o por planetas importantes de nuestra carta, nos exigen cambios en ciertos ámbitos de la vida. Y cambiar es complicado. Pero si uno no lo hace, la vida y el exterior lo cambia a uno. Y eso sí que es más complicado porque uno ya no es, digamos, ya no es el que decide qué cambio quiere hacer, ¿sí? Sino los que deciden son nosotros y pues a uno le toca adaptarse a esos cambios, ¿sí? Eh, Entonces, básicamente eso es digamos, la entrada de Urano en Tauro. Representa cambio, necesidad de cambio. A mucha gente le va a cambiar, digamos, la vida imprevistamente de la noche a la mañana. Mm, digamos que básicamente en esos ejes que les hablo, pero pues pueden haber muchas más cosas, pero pues digamos a nivel de pareja, seguramente muchos Tauros eh, y algunos Escorpios van a romper, digamos, con relación de pareja. Eh, seguramente, digamos, los Acuarios y los Leo van a tener, digamos, Acuario con problemas también, digamos, en casa, con propiedades o cambios importantes, digamos, a nivel de su hogar. Entonces, digamos, hijos que se van de la casa, hogares que se rompen también, por ejemplo, puede pasar, separaciones también en ese sentido. Los Leo también puede pasarle mucho que tengan, digamos, conflictos, digamos, a nivel profesional, cambios de trabajo, llegan jefes mamones, muchas más responsabilidades, se les niegan, digamos, aumentos de sueldo o promociones que tenían pensadas, todo ese tipo de cosas pueden llegar, digamos, eh, a empezar a pasar, tanto en ese eje de la casa 4 días que es Leo y Acuario, pues pueden tener también eso que les contaba, digamos, conflictos, digamos, a nivel profesional y de casa, ¿sí? Pero para saber ya mucho más concretamente dónde son esos cambios de las personas que hemos hablado, y digamos, preverlos, no es predecirlos, precisamente es preverlos, porque pues uno sabe con esos indicadores que pueden llegar a pasar, y es para tomar previsiones, no para decirles lo que le va a pasar. Para eso está la carta natal, porque en la carta natal uno ya puede ver dónde están esos actores, dónde tiene a Urano en su carta, a Tauro, perdón, si lo tiene, digamos, si tiene que ver en su carta en especial, eh, con la casa de las posiciones, con su trabajo, con la pareja, con el extranjero, con la forma en que piensa y se comunica, digamos, con la casa de la salud y el trabajo, ¿sí? Entonces, cuando uno sabe eso y sabe dónde está su Urano y dónde va a entrar, uno sabe ya más claramente, digamos, qué cosas se le pueden estar moviendo o cambiando a esa persona en particular en su vida. Ya no le aplica, digamos, a nivel general, como estamos hablando, digamos, de la astrología mundial. Y para eso es la carta natal. Entonces, digamos, es muy importante en este momento, si la gente, digamos, se interesa por el tema, o si después ven que han pasado cambios y dicen, fue madre, pasaron cambios, chévere mirar cómo preverlos, porque las
porque además, digamos, les aclaro, las personas que les dije, los que cumplen años en estos primeros días del año, van a tener cambios o un lapso donde van a tener cambios que duran unos 2 años, o sea, no son una semana, un mes, 6 meses, un año, no, son aproximadamente 2 años, en los que de repente la vida les va a cambiar, les va a dar un vuelco así, pum. Entonces, si quieren saber y darle, digamos, primero que todo un sentido, un porqué, una explicación a esos cambios y un para qué puedo, digamos, utilizarlo en mi favor, así sea un cambio, digamos, que no tenga previsto, que no sea muy positivo porque me saca de mi zona de confort, los invito a hacerse la carta natal para que sepan digamos, dónde va a ser ese cambio y digamos, qué acciones tomar para mitigar ese cambio. Por supuesto, otros signos que tienen que digamos que tienen están en armonía con Tauro, que son los signos de tierra y los signos de agua, también pueden tener muchos cambios positivos, ¿sí? En relación a trabajo, en relación a pareja, en relación, digamos, a la salud, a la familia, pero entonces eso igual también toca verlo de acuerdo a la carta natal. Entonces, nada, básicamente esta era la pequeña explicación e introducción que les quería contar de este fenómeno astrológico tan importante que para muchos no lo es, pero pues que lentamente con la entrada ya desde mañana de la en Tauro la gente se va a dar cuenta y van a empezar a pasar cosas. Y cuando pasen y digamos empiecen a interesarse por el tema y así no lo entiendan por medio de la razón, ¿sí? Vean que hay una sincronicidad o una correlación. Por eso, digamos, el término sincronicidad es muy importante. ¿Sí? En psicología, la sincronicidad, digamos, es un término que acuñó Jung, y es aparentemente hay conexiones entre dos eventos distantes en apariencia o que no tienen nada que ver, y por alguna razón sí están conectados. ¿Sí? Eso se llama sincronicidad, que es muy diferente de la casualidad que comúnmente se habla, que es la casualidad no existe, siempre existe una causa y efecto. La casualidad de que, oh, me encontré con esta persona que nunca había visto por alguna razón, eso se llama sincronicidad, porque algo aparentemente sin una causa genera un efecto, ¿sí? Y de eso se trata la astrología. También eso es lo mismo que explica, digamos, la física cuántica, ¿sí? Con su teoría, digamos, del campo unificado, ¿sí? Donde hay un mapa de probabilidades, y solo una de esas probabilidades se hace realidad gracias al observador que está, digamos, incidiendo directamente en ese campo unificado de probabilidades, ¿sí? Y eso se llama la sincronicidad. De repente pasa algo que, pues como son tantas probabilidades, una se manifiesta, no dice, no, fue una casualidad, la vida se generó por casualidad. No, nada es casualidad. Todo tiene una sincronicidad, todo pasa por alguna razón. Así no sea, digamos, racionalmente explicable o entendible por medio de la mente, ¿sí? Entonces, eso era lo que les quería contar. Ojalá les haya servido de algo, hayan aprendido algo. Para los que quieran saber más, me pueden escribir, ya saben. Los que sí han empezado a sentir, digamos, ya esos cambios concretamente en su vida, que les está pasando, digamos, algo a nivel afectivo, o a nivel de trabajo, o a nivel profesional, o en la casa, y quieren indagar más, digamos, cómo enfrentar el tema, ¿sí? Cómo aceptarlo o cómo hacer algo digamos, con lo que les está pasando. Ya saben cuáles son mis redes, me pueden escribir por acá, me pueden escribir un mailcito a la página astrologiasebastianaguirre.com. Ahí también están mis datos de WhatsApp y pues digamos por mensajes de texto a través de mi página, de mi perfil de Facebook y también a través de Instagram. Entonces, anímense y que Urano, el planeta de los cambios y la revolución y la rebeldía, no los coja más mal parados. Porque si uno no se revoluciona y saca, digamos, que ese actor rebelde en algún momento de la vida, y cuando lo tiene que sacar no lo saca y lo reprime, la vida con seguridad llega, pum, les manda cuenta de cobro y les cambia la vida, sin ustedes tenerlo pensado. Hasta luego y de pronto en esta semana también hablo un poquito más de los otros signos, a ver qué puede llegar a pasar. Digamos, de las cosas que pueden ser cambios un poquito positivos, pero chévere que me escriban, como algunas personas me han escrito, y saber qué otros temas les gustaría, digamos, tocar
o que quisiéramos o que quisieran profundizar y entender un poquito más. La idea también es esa, es acercarlos a la astrología de una manera diferente. Eh, esa, digamos, es que es mi misión y para eso también saqué la página, es acercar a la gente y que conozca el tema de una manera explicada y científica también, pero que tiene digamos, un sentido también espiritual y una función muy concreta y práctica en la vida, ¿sí? Y no como nos la han mostrado a lo largo digamos, de muchos años en las revistas, en los semanarios, en las revistas de chismes y pues de cosas like que pues chévere uno se las lee, yo no voy a negar que yo también me lo leí y todo, porque finalmente uno quiere saber un poco acerca de qué le depara la vida a uno, ¿sí? Pero uno también, obviamente lo entiendo, termina desilusionado porque es que eso le aplica a cualquier persona. Y eso no es la astrología es un compendio de conocimiento complejísimo, ¿sí? Tan complejo que puede decirnos lo que puede llegar a pasarle a una persona, a usted como individuo y no a todos los que cumplen en un signo determinado, en un año determinado. Entonces, esa es mi invitación. Nuevamente, muchas gracias. Síganme en redes, pregúntenme lo que quieran. Si ven que este video es relevante para amigos de ustedes, familiares o gente que esté, digamos, sufriendo esos cambios o que cumplan por esos días de los signos que les dije, chévere que se los pasen y que entiendan, digamos, que muchas veces los cambios o las cosas que pasan tienen una razón de ser y cuando uno les encuentra esa razón de ser, digamos que los acepta de una manera, de una mejor manera, pero también se prepara para poder aceptar y hacer algo positivo con ese cambio. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Acuérdense de visitar mi página astrologiasebastianaguirre.com. Ahí hay muchos artículos, hay uno muy chévere de Tauro y de Venus que tiene que ver con Tauro. Y léanse el de Urano, que es muy chévere y entienden un poquito más de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Chao.